de Repasando Medicina, vamos a ver uno de los 12 pares craneales, que es el nervio trigémino. Como introducción tenemos que proviene del latín trigeminus, que significa tres mellizos o trillizos. Y tenemos que va a tener tres porciones. La primera es la oftálmica, también llamada 5.1. La segunda es la maxilar, o 5.2. Y la tercera viene siendo la mandibular, o 5.3. El nervio trigémino es el quinto de los 12 y va a ser un nervio mixto. Esto quiere decir que tiene una parte sensitiva y una parte motora. La parte sensitiva se va a encargar de recabar lo que viene siendo la sensibilidad de la cara, y la motora va a ir a inervar los músculos de la masticación. Aquí podemos ver lo que viene siendo una vista anterior y un poco inferior de lo que viene siendo el tallo cerebral. Tenemos la parte inferior, que es la médula oblongada, antes llamada bulbo raquídeo, el puente, que es la parte media de lo que viene siendo el tallo cerebral, que antes se llamaba protuberancia anular o también puente de Barolio, y la parte superior y tercera, que viene siendo el mesencéfalo. Entonces, el trigémino va a nacer de la cara lateral de lo que viene siendo el puente. Tenemos que tiene dos raíces, la raíz sensitiva, que es más gruesa, y la raíz motora, que es más delgada, y está por encima de lo que viene siendo la sensitiva. Hay que recordar que todas estas raíces son axones de neuronas. Y como en una disección, lo que ves es que está saliendo de aquí, por eso se dice que es su origen aparente. Una vez que salen como estas raíces, se dirigen hacia adelante y van a recorrer la cavidad craneal posterior, llegando así a la cavidad craneal media, donde se encuentra la fosita de Gasser. Esta fosita se va a encontrar por arriba de lo que viene siendo el peñasco del temporal o roca del temporal. Una vez que llega aquí, es al ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser va a estar recostado en lo que viene siendo la fosa de Gasser o también fosa trigeminal, y va a ser el inicio de la porción sensitiva, porque ahí se encuentran las neuronas monopolares o pseudomonopolares, dependiendo de la referencia que vean, que va a tener lo que viene siendo el nervio trigémino. Ahí están los cuerpos neuronales. Entonces la parte motora no empieza en el ganglio de Gasser. Esa va a empezar en otros núcleos que vamos a ver más adelante, y va a pasar su raíz lateralmente de lo que viene siendo el ganglio trigémino, que es el ganglio de Gasser, y se va a unir a la porción 5.3, que es la mandibular. El ganglio de Gasser también lo podemos llamar ganglio semilunar o trigeminal. Ahora, el ganglio de Gasser, al encontrarse en lo que viene siendo la fosita de Gasser, no está nada más por encima del hueso, sino que hay una recubierta de dura madre, que es un desdoblamiento llamado cavum de Meckel. Ahí está contenido el ganglio de Gasser. Recordemos que la dura madre es la meninge más externa que recubre sistema nervioso central, médula espinal y cerebro. Aquí tenemos una vista inferior del cerebro. Podemos ver aquí el tallo cerebral y podemos ver las raíces que en la diapositiva anterior estaban cortadas. Aquí podemos ver también cómo la raíz motora se dirige hacia lo que viene siendo el 5.3 o la porción mandibular del trigémino. Una vez dicho esto, vamos a ver el primer nervio, que es el oftálmico o 5.1. El 5.1 va a nacer, al igual que los otros, en lo que viene siendo el ganglio de Gasser, porque recordemos que ahí está la neurona. Entonces su prolongación va a irse a lo que viene siendo esta parte, que se va a llamar seno cavernoso, que es un seno venoso. Tenemos este corte coronal del seno cavernoso. Vean cómo está delimitado. Este es el cerebro. Y aquí tenemos la glándula hipófisis, que antes se le conocía como pituitario. Esta sería la silla turca, pero no podemos ver el hueso que está enfrente de la hipófisis. Solo vemos aquí el receso. Podemos ver la arteria carótida interna, como está dando un doblez. Se pensaría que son dos arterias. Y lo importante aquí,
como está viendo el 5.1, es que va a pasar por la cara lateral de este seno cavernoso. Por debajo está el 5.2 y aparte tenemos estos 3 que van a corresponder a otros 3 pares craneales que van a ir hacia lo que viene siendo el ojo, pero hacia los músculos extraorbitarios, que son el 3, el 4 y el 6. Ahora, ¿qué es un seno venoso? Porque el seno cavernoso es un seno venoso. Son espacios ubicados entre dos capas de dura madre. Y sobre de esta se encuentra el endotelio. Es lo único que lo asemeja a las venas. Recordemos que las venas están constituidas por endotelio, capa media que es la muscular y la adventicia que es la más externa. Estas últimas dos capas no las contienen los senos venosos. En cambio, tienen unas trabéculas que se llaman, bueno, que son fibrosas más bien, y se parecen a lo que viene siendo el hueso esponjoso. Una vez que ya pasó por la cara lateral del seno venoso, que es el seno cavernoso, va a dar una ramita antes de entrar en la hendidura esfenoidal. Este se llama nervio recurrente de Arnold o tentorial, que se va a dirigir hacia el tentorio o tienda del cerebelo. Una vez que ya entró en la hendidura esfenoidal, sí va a dar estas 3 ramas, que son la frontal, la lagrimal y lo que viene siendo la nasociliar. Empezaremos con el frontal, el nervio frontal. Y para esto vamos a ver la hendidura esfenoidal, que es esta de aquí. En esta hendidura podemos ver una estructura tendinosa que se llama anillo tendinoso común o anillo de Zinc, que nos va en anatomía a ayudar a saber cuáles entran por dentro y cuáles por fuera de este anillo. En el caso del nervio frontal va a ser por fuera, que viene siendo aquí. Una vez que ya pasa la hendidura esfenoidal, el nervio frontal va a dirigirse superiormente en lo que viene siendo la órbita y medial. O sea, va a estar en medio de la órbita y podemos ver que se va a dividir en dos ramos, el nervio supraorbitario, que es el frontal externo, y el supratroclear, que es el frontal interno. El supraorbitario va a salir por el agujero supraorbitario y el nervio supratroclear va a salir por la escotadura supratroclear, que es la mitad de un agujero. Por eso se llama escotadura, porque no es un orificio como tal. Entonces, ¿para qué nos sirven estos nervios? El supraorbitario va a inervar el periósteo y la piel anterolateral frontal, esta parte que está cortada. Y también se va a ir a la mucosa del seno frontal. El seno frontal es este de aquí. Va a inervar una parte del párpado superior, que es la parte del centro. La parte medial va a ser el supratroclear, que van a inervar la piel y la conjuntiva. Entonces tenemos aquí la información. Y el supratroclear se va a encargar, como ya dijimos, de la parte medial del párpado superior, piel y conjuntiva, y también se va a encargar de inervar la piel y el periósteo anteromedial del frontal, que viene siendo lo más cercano a la línea media. Ahora, si tenemos esta vista superior, aquí cortamos el cráneo y también cortamos la órbita superior, el hueso más bien, y podemos ver aquí el 5.1. Después, este va a ser el ramo frontal, nervio frontal. Y como podemos ver, este chiquito es el nervio tentorial o recurrente de Arnold. Como podemos ver, no va a entrar a la órbita. Una vez que el nervio frontal se sigue, va a dar el nervio supraorbitario y también el supratroclear, que va a pasar por encima de la tróclea, donde va a dar vuelta el oblicuo superior, el músculo oblicuo superior. En esta imagen podemos ver los nervios superficiales y algunos músculos de la cara, y nos sirve para ver el supraorbitario, que es este, y el supratroclear, que está aquí, saliendo por el agujero y escotadura respectivos. Ahora tenemos el nervio nasociliar.
es el tercero de aquí. Y como podemos ver, también tenemos la vista anterior de la órbita, de la hendidura senoidal, y podemos ver de nuevo el anillo de zinc. Aquí lo importante es de que el nervio nasociliar es el único de los tres del 5-1 que va a pasar por dentro del anillo de zinc. Entonces su recorrido es por dentro de este, y al internalizarse, vamos a la siguiente diapositiva, va a emitir varias ramitas. ¿Cuáles son? La raíz sensitiva del ganglio ciliar, que es esta, y tenemos una estructura, el ganglio ciliar. El ganglio ciliar es un ganglio que mide aproximadamente 1.5 milímetros y tiene aproximadamente 2500 neuronas. Este es parasimpático, entonces va a tener inervación parasimpática, pero también haces simpáticos y sensitivos pasan a través de él, pero sin hacer sinapsis. Es por eso que el 5-1 pasa por él, pero no hace sinapsis en el ganglio. Al contrario, sale como los ciliares cortos, nada más, sin hacer sinapsis. Después, el naso ciliar sigue su trayecto para encontrarse con la cara medial de la órbita y va a dar estos ramos que son los ciliares largos. Ambos van hacia el ojo. Una vez que ya alcanza el hueso de lo que viene siendo la pared medial de la órbita, vamos a tener tres nervios. Uno que es el nervio etmoidal posterior o esfenoetmoidal de Luschka, que va a ser otra rama colateral, y dos terminales del naso ciliar, que es el etmoidal anterior y el infratroclear, que podemos ver aquí en la animación cómo va cayendo, y ahí están señalados. Ahora, ¿para qué sirve cada uno de estos? Lo que viene siendo la raíz sensitiva del ganglio ciliar solamente va a servir como de paso para los ciliares cortos, bueno, para que nazcan los ciliares cortos. Lo que viene siendo los ciliares largos van a inervar la córnea, la esclerótica, el iris y la coroides, que la coroides es una parte de la uvea. ¿Qué es la uvea? Es la parte del ojo que está constituido por tres partes: el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Entonces solamente se va a encargar de la coroides. Los ciliares cortos, por su parte, sí van a inervar la uvea, la córnea y la esclerótica. El nervio etmoidal posterior o filete senoetmoidal de Luschka va a inervar lo que viene siendo las meninges en el piso anterior, que es este de acá, y dos senos, el etmoidal y el esfenoidal. En el etmoidal pues hay varias celdillas y las va a inervar. Después tenemos el etmoidal anterior, que también se va a ir al piso anterior para inervar las meninges, pero este se extiende más y va a entrar a lo que viene siendo la cavidad nasal, como nasal interno y nasal externo. Y aquí podemos adelantar el nasal externo, que podemos ver que sale en lo que viene siendo la nariz ósea y la cartilaginosa. Por último tenemos el infratroclear, que va a inervar lo que viene siendo los párpados, la curúncula, el saco lacrimal o lagrimal y la nariz. De nuevo tenemos esta vista superior, en la cual también retiramos la masa encefálica y lo que viene siendo el hueso, y podemos ver cómo el naso ciliar está aquí, dando lo que viene siendo la raíz sensitiva del ganglio ciliar, que se va a continuar como los ciliares cortos y los ciliares largos, que ya son ramas directas del naso ciliar. Después vemos el filete senoetmoidal de Luschka o etmoidal posterior, que se va a introducir por el agujero etmoidal posterior, que después se hace canal para la inervación que ya vimos de los senos esfenoidal y etmoidal. Y después tenemos el etmoidal anterior. Aquí sí vamos a ver cómo, después de entrar en la lámina cribosa para ir a la cavidad nasal, vamos a ver los nervios que da. Va a dar dos: el nasal externo y el nasal interno. El nasal externo ya lo adelantamos en la diapositiva anterior, que está aquí. Y el nasal interno, a su vez, se va a dividir en otros dos: el nasal interno lateral, que está acá, y el nasal interno mediano. Primero el nasal interno lateral, tenemos que está en esta parte,
Y hay que ver que esta es la fosa nasal y esta es la pared lateral de la nariz, porque aquí están los cornetes. El nasal interno medial, ahora sí, vamos a ver la parte del tabique nasal. Y va a ser este de aquí. No confundirlo con este que es el bulbo olfatorio. Y para poder ver estos nervios tuvimos que quitar la mucosa que lo dibujó Netter. Una vez dicho eso, tenemos el infratroclear y podemos ver que se sitúa por encima de este músculo, que es el recto medial, y por debajo y lateralmente de lo que viene siendo el músculo oblicuo superior, como se ve ahí. Por último, tenemos el nervio lagrimal, que también, al igual que el frontal, bueno, primero aquí está, al igual que el frontal, va a pasar por fuera del anillo de Zinc, en la parte más alta de la hendidura senoidal. Y este va a tener un recorrido lateral en la órbita, es decir, se va a venir más hacia lo que viene siendo el temporal, pero en la órbita. Al hacer esto, vamos a ver una rama comunicante, así la llama Netter, que va a ser en realidad del cigomático, de su raíz cigomático temporal, que vamos a ver en el 5.2. Y este pues va a ser una inervación vegetativa parasimpática de la glándula lagrimal, que tiene que ver con una anastomosis del 7. El 7 va a llevar esa información a la glándula lagrimal, pero usa este trayecto. Entonces el nervio lagrimal se va a dividir en dos, es la rama lateral y la rama medial, como podemos ver aquí. La rama lateral va a ir hacia la glándula lagrimal y el ramo medial va a ir hacia la piel. Ahí va a llevar lo que viene siendo la información de sensibilidad de la parte lateral del párpado superior. Entonces ya tenemos toda la inervación del párpado superior. Recordemos que la del supratroclear era la parte medial, el supraorbitario, la parte del centro, del medio del párpado superior, y aquí el ramo medial del nervio lagrimal va a ser la parte lateral del párpado superior. Igual, va a inervar conjuntiva y también piel. Ya que vimos el nervio oftálmico, ahora vamos a ver el nervio maxilar. Este viene siendo el 5.2, que es este de aquí. Y vamos a volver a ver esta imagen en el cual el 5.2 es este de aquí abajo. También está pasando por la cara lateral o la pared lateral de lo que viene siendo el seno cavernoso, por abajo del 5.1, y también tenemos de nuevo los otros pares craneales. A diferencia del 5.1, este va a entrar a la fosa pterygo-palatina, por lo que viene siendo el agujero redondo mayor. Y en lo que viene siendo en la fosa pterygo-palatina encontramos este que es el ganglio pterygo-palatino, este de aquí, el cual tiene varias ramillas. Y entonces vamos a ver el primero. El 5.2 da este que es el ramo meningio medio, antes de entrar en el agujero redondo mayor. Una vez que lo pasa, va a dar esta rama que es el nervio cigomático, los nervios pterygo-palatinos, que van a salir también del 5.2, casi del infraorbitario, que es este de acá. Y este señalamiento de los nervios palatinos solamente es para recordar cuando los vemos más adelante, que se encuentran por fuera de las cavidades tanto oral como nasal. Dicho esto, vamos a decir también que el nervio maxilar se va a dividir en dos ramas colaterales, las intracraneales y extracraneales. Y su ramo terminal es el nervio infraorbitario. Pasando al ramo meningio medio, tenemos que se encuentra antes del agujero redondo mayor y va a inervar la fosa craneal media, que la vamos a delimitar con estos puntos. Toda esta es la fosa craneal media. Va a irse acompañado de la arteria meningia media justo antes de que entre al agujero redondo mayor y va a dirigirse acá a inervar lo que viene siendo la dura madre craneal. Después tenemos el nervio lacrimopalpebral, que es extracraneal, pero
orbitario. Aquí está el cigomático que vamos a ver después, pero según las referencias sale de un tronco común para el cigomático y ahora sí el lacrimopalpebral. En ningún dibujo se ve, de hecho muchos dicen que es este, pero en verdad este es el cigomático temporal. Entonces lo dibujamos aquí, sería este tronco común con el cigomático, se va a ir por la cara lateral de lo que viene siendo la órbita y va a terminar en lo que viene siendo la glándula lagrimal. Y también tiene un filetito, según las referencias, que va a ser para la región palpebral. Que tenemos aquí la información. Y ahora sí, el nervio cigomático también es extracraneal, es orbitario, y este sí lo dibujó en éter, que está aquí. Tenemos el 5.2 de nuevo, cigomático. Ahora, recordamos este dibujo, ya no tenemos nada que ver con la hendidura esfenoidal. Ahora lo que vamos a ver es esta de acá abajo, que es la hendidura esfenomaxilar. Entonces, el nervio cigomático va a pasar por aquí. Inicia en la fosa pterigopalatina, esta fosita, y va a pasar por la hendidura esfenomaxilar para entrar a lo que viene siendo la órbita. ¿Sí? Al igual que lo que viene siendo el lacrimopalpebral que dibujamos atrás. Entonces va a tener dos ramas, la cigomático-temporal y la cigomático-facial, que están aquí señaladas. La cigomática temporal se va a ir hacia la sien, aquí no lo podemos ver, pero estaría como en esta área. Y la sien es un área que está delimitada por lo que viene siendo superior a la oreja, cerca del ojo y es parte lateral del hueso frontal y el pómulo, es decir, que estaría en toda esta parte, más o menos. Y viene siendo una de las zonas más frágiles óseas que tiene el cuerpo humano. Si nos vamos de nuevo a este dibujo, que vamos a ver varias veces porque muchos de los nervios salen, vamos a ver el cigomático temporal y el cigomático facial. Acá abajo. Digo, acá arriba, perdón. Sí, aquí. Cigomático temporal y cigomático facial. Ahora, vamos a ir a otros que se llaman nervios pterigopalatinos. Estos ya son extracraneales, pero no orbitarios. ¿Sí? Tenemos esta vista de lo que viene siendo la cavidad nasal, que ya habíamos visto antes, y vamos a ver que los nervios pterigopalatinos son estos chiquitos, que van a entrar lo que viene siendo en el ganglio, pero no hacen como tal sinapsis. En el ganglio van a dar ramas. Estas ramas van a ser las que van a aparecer aquí. Y para llenar estos cuadros azules vamos a usar este recuadro. Entonces, los ramos se van a unir a lo que viene siendo el ganglio pterigopalatino y van a ser los ramos primero los orbitarios, que por los niveles de corte no los vamos a ver aquí, vamos a ver un poco más adelante, pero que van a inervar el periósteo y los senos etmoidales y esfenoidales. Igual más adelante vamos a ver. Entonces, ahora sí vemos los nasales pósteros superiores, que son estos de aquí, para que van a inervar el cornete superior y el cornete medio. Después tenemos el 3, que es el nasopalatino, para eso necesitamos esta vista de lo que viene siendo el tabique nasal. Recuerden que lo vimos cuando vimos el nasal interno medial. Después ya vamos a ver lo que viene siendo el 4, que es el faringio de Bock, que es este de aquí, está tapado por la mucosa. Después el palatino mayor y palatino menor, que corresponden en este orden. El mayor son estos filetes nerviosos, son nervios más grandes que los menores, que se van más al globo de paladar, y estos se van más a lo que viene siendo el hueso. Y ahí están los señalamientos con las flechas. Entonces vamos a ir con el primero. Van a ser las ramas colaterales todas estas de los nervios pterigopalatinos. Vamos a ver los ramos orbitarios del pterigopalatino, porque los ramos orbitarios de lo que viene siendo el 5.2, recuerden que es el cigomático y el lacrimopalpebral. Entonces los nervios orbitarios son de 2 a 3 filetes
o nervios pequeños, que son estos de aquí. Este es de un dibujo de un video de un argentino, porque no se encuentra en otra imagen lo que viene siendo esta representación, lo dibujó. Y lo que van a hacer va a ser inervar lo que viene siendo el seno etmoidal. Vean cómo van a las celdillas, a la mucosa, todo esto va a ser posterior. Y también van a inervar el periósteo orbitario, que viene siendo la capa más externa del hueso que está aquí. Y también el seno esfenoidal, que es más medial. Y estos van a entrar por lo que viene siendo las suturas, y aparte también van a acompañar a lo que viene siendo el nervio etmoidal posterior, porque unos van a entrar por ahí también. Después tenemos estos que son los nervios nasales posterosuperiores, los cuales vemos acá en el cornete superior y el cornete medio. Y cómo se van a introducir por el agujero esfenopalatino. Y el agujero esfenopalatino lo tenemos de este lado, es este pequeño. Esta es una imagen de todo el hueso, solo es hueso, no se ve ninguna mucosa. Y el agujero esfenopalatino está formado por lo que viene siendo la escotadura esfenopalatina del borde superior de la lámina perpendicular del palatino. Este es el palatino, este azul. Y también por el cuerpo de los esfenoides. Ahora tenemos los nervios pterigopalatinos de nuevo. Bueno, sería lo que viene siendo el nasopalatino, nasopalatino, que también son ramas de los nervios pterigopalatinos. Y aquí en esta imagen de lo que viene siendo la cara lateral de la nariz, o bueno, más bien de la fosa nasal, vemos que parte este nervio y se corta. Néter aquí lo cortó porque el recorrido de este nasopalatino o esfenopalatino, que también se le llama así, va a irse hacia medial por el cuerpo de los esfenoides, y aquí vamos a ver el tabique nasal. Esto es como si lo abriéramos. Esta es una fosa nasal completa, lateral y el tabique nasal. Y aquí vemos como el nasopalatino está inervando el tabique nasal, la mucosa más que nada, y vamos a ver que se va a continuar acá abajo con este orificio, que es el orificio incisivo o agujero incisivo, que también se va a continuar como canal incisivo. Este es importante porque va a anastomosar con otro nervio de acá, que vamos a ver más adelante, pero que son los palatinos mayores. Y pues aquí tenemos la información de cómo se va. Que va a inervar las mucosas más que nada. Y hay que recordar que se va a ir también hacia el paladar duro, por esta anastomosis con los palatinos mayores, para los incisivos y los caninos. Después tenemos el faringio de Bock. Este va a correr por un canal que estaría por aquí llamado canal palato o conducto palato-vaginal. Aquí lo vamos a dibujar. Y si quitáramos la mucosa, vamos a ver cómo sale el nerviosillo, que es este. Este ya es el nervio faringio de Bock. ¿Para qué sirve? Va a inervar lo que viene siendo la rinofaringe, el orificio faringio de la trompa de Eustaquio y la mucosa del seno esfenoidal también, porque está cercano a él. El quinto, tenemos los nervios palatinos mayores, que vienen siendo estos de acá. Parecen como los pies del ganglio pterigopalatino. Van a irse a lo que viene siendo el paladar duro o paladar óseo. Y aparte, va a dar uno que se llama el nervio nasal lateral posterior inferior, que es este. Muchos confunden este con un nasal posterior superior, pero si vemos en el néter, que le creo más, este es el nasal lateral posterior inferior que viene del palatino mayor. Vean cómo se desprenden esas fibras de lo que viene siendo el palatino mayor. Ahora, esta anastomosis, aquí se ve, recuerden que era el nasopalatino o esfenopalatino con el palatino mayor. Y por último tenemos el nervio palatino menor, que es este chico de acá, que se va hacia el paladar blando. Si agarráramos el hueso palatino, esto es superior, esto es inferior, esta es la cavidad nasal,
Acá estaría el maxilar y acá están las coanas. Entonces tendríamos el ganglio pterigopalatino aquí afuera. Recuerden que es extracraneal y que no está en la cavidad nasal ni oral. Y entonces primero daría el ramito, que son para los palatinos menores, que va a salir por el agujero palatino menor o accesorio. Y después este más grande, donde van a ir los filetes del nervio palatino mayor. ¿Para qué sirve el nervio palatino mayor? Para inervar la mucosa y el periósteo más que nada del paladar duro, hasta la región de los premolares, más o menos por aquí. Y el nervio palatino menor va a ir a la mucosa y a los músculos del velo del paladar, a excepción de uno que vamos a ver más adelante. También va a ir a la úvula, a la encía del tercer molar y a la faringe. Ahora vamos a ver los músculos que inerva el palatino menor. Tenemos esta vista, esto es posterior, esta es la cavidad oral, tenemos la úvula y aquí tenemos lo que están diciendo las coanas, ahí están los cornetes. Y vamos a ver que el primero que va a inervar es el músculo elevador del velo del paladar, que también se llama periestafilino interno, que son estos pilares de aquí. Aquí está cortado, pero es este. Después va a ser el músculo palatofaríngeo, que es este de aquí, este grueso. El músculo de la úvula. Y bueno, el músculo palatofaríngeo también se llama faringoestafilino y el de la úvula tiene otros dos nombres, que es el palatopalatino y el palatoestafilino. Y por último, aquí tenemos lo que es el músculo tensor del velo del paladar, pero esta es la excepción. A este músculo no lo va a inervar el palatino menor. Entonces ya tenemos 3, pero son 4. Nos falta el palatogloso. Para eso tendremos una vista lateral, en el cual podemos volver a ver al palatofaringio cortado, y el palatogloso vendría siendo este de aquí. Ahora ya llegamos a lo que viene siendo el nervio infraorbitario, que es rama terminal del maxilar, y podemos ver que es extracraneal también. Todos son extracraneales a la excepción del meningio medio. Tenemos que está el surco infraorbitario, que después se hace agujero infraorbitario, ¿vale? Pero esta parte de hueso nos tapa el infraorbitario. Vamos a quitarla para poder verlo. Y aquí podemos ver lo que está haciendo ya el nervio infraorbitario, que va a pasar por el canal infraorbitario. Antes de salir del agujero infraorbitario va a dar esta rama, que es el nervio alveolar anterosuperior, y ya termina como el nervio infraorbitario en el agujero. Ahora, ¿cuáles ramas va a dar? La primera va a ser el nervio alveolar posterosuperior. Aquí las referencias van a cambiar. Unos dicen que sí es del infraorbitario y otros dicen que es una rama directa de lo que viene siendo el 5-2, porque ya está en lo que viene siendo la fosa pterigo-palatina. Pero pues ahí sí lo que digan sus profesores. Y van a introducirse en los agujeros alveolares posteriores, que son estos de acá. Después tenemos una rama inconstante, no siempre se encuentra, que es el nervio alveolar superior medio, y lo que viene siendo el nervio alveolar anterosuperior, que es este. Ahora también los alveolares se les puede llamar dentarios. Tienen esos dos nombres. Y aquí vemos un tipo de arco, que es como la anastomosis de estos nervios. ¿Para qué van a servir cada uno? El alveolar posterosuperior va a inervar la encía y raíz de molares y premolares, que estamos atrás, así como la mucosa del seno maxilar, que está aquí pintada de rosa. Como ven, pasa por el canal, entonces va a inervar esta parte de la mucosa. El nervio alveolar superior medio, este ya se desprende como tal del infraorbitario. Este y el alveolar anterosuperior, todos concuerdan que sí son del infraorbitario. Y este va a inervar lo que viene siendo encías y raíces de premolares. También se va a ir a la parte mesial del primer molar y el seno maxilar. Solo aparece en el 50% de la población este nervio.
Y entonces tenemos al final el nervio alveolar anterosuperior, que aproximadamente a unos 5 milímetros del agujero infraorbitario va a bajar por el canal también. Recuerden que estos bajan por canales porque es hueso que está conteniéndolos. Y el nervio alveolar anterosuperior va a inervar las encías y raíces de los incisivos y caninos porque son los más anteriores. Y además se va a ir a lo que viene siendo el piso de la cavidad nasal porque ya está en relación de la nariz. Entonces, ya para terminar el 5.2, vemos que el nervio infraorbitario sería este, como está abajo del orbicular de los ojos. Y aparte, el nervio infraorbitario va a tener tres ramas terminales, que es el nervio palpebral inferior, el nervio nasal o nervios nasales y el nervio labial superior. El palpebral inferior es este, va al párpado, nasal y labial superior. El palpebral inferior, que es este de aquí, va a inervar la piel y la conjuntiva del párpado inferior y la región del ángulo del ojo, porque tiene ahí como un filetito. El nervio nasal va a ir hacia la piel de la cara lateral de la nariz. Y por último el labial superior, que es este, va a inervar lo que viene siendo la piel y mucosa del labio superior y parte del ala de la nariz, como podemos ver aquí. Por último tenemos el nervio mandibular o 5.3. Este, a diferencia de los otros, el 5.1 y el 5.2, cuando nace del ganglio de Gasser va a irse hacia abajo, hacia lo que viene siendo el agujero oval, que es este de aquí. De aquí va a pasar a la fosa infratemporal, que también se llama fosa cigomática. Ahora algo importante, si vemos esta cara medial de lo que viene siendo la mandíbula, vemos cómo se ve la raíz motora, que ya hemos visto, y la raíz sensitiva, ganglio y ya mandibular. Vamos a ver estos dos puntos y van a confluir en lo que se llama plexo de Girardi o de Santorini, que es la parte donde se fusiona la parte sensitiva y motora de este nervio. Una vez que dijimos eso, el nervio mandibular, en cuanto sale del agujero oval, va a generar unas ramas que se llaman ramas del tronco o ramas del tronco común, que vamos a ver a continuación. Primero, como ramas del tronco tenemos el ramo meningio. El tronco común viene siendo esta estructura pequeña antes de dar estos otros dos troncos, que bueno, adelantándonos es el anterior, división anterior y la división posterior. Pero bueno, estamos en el ramo meningio, es este pequeño de aquí. Y acá Netter también lo dibujó muy pequeño, que casi se pierde en el espesor del hueso. Una vez que ya lo tenemos señalado, vamos a ver que el ramo meningio va a entrar al piso medio de la cavidad craneal por un agujero que es muy famoso, que es el agujero redondo menor. El agujero redondo menor va a ir acompañado el ramo meningio con lo que viene siendo la arteria y la vena meningia media. Pero bueno, como nos importa el ramo meningio, vamos a ver que él se va a ir a lo que viene siendo la dura madre y el periósteo de la fosa craneal media. Y también se va a extender a lo que viene siendo las celdillas mastoideas, que están en el hueso mastoides. También tenemos nervios musculares como tal, que salen del ramo, de lo que siendo el tronco, o el tronco común. El primero va a ser el nervio del tensor del velo del paladar, que va a ir al músculo tensor del velo del paladar, que ya lo vimos en lo de los palatinos menores. También el nervio del tensor del tímpano, que es este pequeño, que está por debajo de lo que viene siendo el petroso menor. Y vemos que va a inervar al músculo tensor del tímpano. Después, por último, tenemos el nervio del pterigoideo interno, que es este.
Vean cómo está saliendo del mismo tronco. Y este pues va a ir al músculo pterigoideo interno. Algo importante es de que algunas fibras que inervan estos músculos van a provenir del ganglio óptico, que es este de aquí. Tiene relación con el nervio mandibular, pero recordemos que no hay sinapsis de lo que viene siendo el 5-3 en el ganglio óptico. Ahora, ya que acabamos las ramas del tronco, vemos la división anterior y la división posterior. La división anterior viene siendo este de aquí, que va a estar circulado con todo morado, todo color morado. Y la división posterior, o tronco posterior, que va a ser toda esta, en azul. ¿Con cuál vamos a empezar? Con la división anterior. En la división anterior tenemos primero los nervios temporales profundos, que vienen siendo dos, el profundo anterior y el posterior. Estos van a inervar por lo que viene siendo el músculo temporal, que es el músculo de la masticación, y pues aquí también podemos ver la fascia que está recubriendo el músculo. Otro de la división anterior, estos son muy rápidos porque son más que nada motores, y pues tenemos que es el nervio del pterigoideo lateral. Este pequeñito que vemos cómo está introduciéndose en lo que viene siendo el músculo pterigoideo lateral, que también se llama pterigoideo externo. Y tenemos lo que viene siendo el músculo y un tercero que es el nervio masseterino. Aquí Netter no lo cortó, nos lo cortó, es este pequeño, pero que lo importante es de que van a ser de un nervio común o un tronco, que es el temporomasseterino. Es decir, el nervio masseterino nace de un mismo tronco que el temporal profundo posterior. Eso es importante. Y si lo dibujáramos, vamos a ver que este es el nervio masseterino, que va a inervar la cara medial del músculo massetero. Aquí estaría el massetero, recuerden que es muy lateral. Y también tiene otras ramitas para inervar el músculo massetero. Después tenemos el cuarto, que es el nervio bucal, que viene siendo este de aquí. Y tenemos que está en relación con el músculo buccinador, pero no lo va a inervar. Va a tener, al igual que el que dijimos anteriormente, del massetero con el temporal profundo posterior, un ramo común que es el temporobucal. Y aquí van a ser el temporal profundo anterior y el nervio bucal. También tiene de relación la bolsa adiposa de Bichat, más lateralmente, pero para que no se deje ver el nervio lo vamos a quitar. Y vamos a ver que tiene dos ramas. Una rama mucosa, que aquí la estaremos viendo porque está atravesando el músculo buccinador para así llegar a la mucosa de la boca. Y van a ser de 5 a 6 nerviositos que van a perforarlo y van a inervar la mucosa geniana y la mucosa gingival inferior, que recuerden que la superior era del 5-2. Y además va a dar una rama cutánea, que aquí no la pusimos, pero que van a ser de 3 a 4 filetes nerviosos, que van a inervar la región geniana, es decir, de las mejillas, la comisura labial y la parte externa de los labios. Bueno, algo aquí importante es que el nervio bucal va a tener algunas ramas comunicantes con el nervio alveolar inferior. Esto va a ser para que sea una vía accesoria, si hubiera un daño en alguno de los dos, o también para suplementaria, una ayuda de información. Aquí tenemos de nuevo la imagen que vimos en todos los nervios superficiales y podemos ver que el bucal, ahora sí, es este de aquí. Pasamos a la división posterior. El primero es el nervio auriculotemporal, que es este. El nervio auriculotemporal va a tener algunas diferencias anatómicas. En algunas personas es un solo tronco y aquí la arteria meningia, que está de acá atrás, pasa atrás de este ramo. Pero en este caso, algunas personas tienen dos ramos
del aurículo temporal o tronco del aurículo temporal. Y cuando tienen este ojal, la arteria meningia media pasa entre el ojal, lo que dice este cuadro en amarillo. Y entonces lo que viene siendo el aurículo temporal se dirige hacia atrás por la cara medial del cuello mandibular. Ahí va a atravesar un ojal que se llama ojal retrocondilio de Juvara, que es este. ¿Por qué está formado? El ojal retrocondilio de Juvara medialmente tiene el ligamento esfenomandibular y lateralmente el cuello del cóndilo de lo que viene siendo la mandíbula. Ahí está. Para una vista mejor del aurículo temporal tenemos esta imagen. Aquí vemos cómo está el cuello del cóndilo. Este es el agujero retrocóndilo de Juvara, porque medialmente tiene el ligamento esfenomandibular. ¿Quiénes ocupan este ojal? El nervio auriculotemporal, la arteria maxilar y la vena maxilar, que aquí no está dibujada. Para seguir el trayecto del auriculotemporal, tenemos esta vista de nuevo y vamos a ver que va a contornear lo que viene siendo el cuello del cóndilo mandibular, va a subir por lo que viene siendo la celda parotidia y va a pasar entre el trago y el conducto auditivo externo. Es el conducto auditivo externo y el trago pues de la oreja, aquí no lo podemos ver. Y por aquí va a ir acompañado por vasos temporales, terminando así en la región temporal por varios nervios. Una referencia dice que el nervio auriculotemporal tiene regiones, que es la cigomática y la región parotidia, pero otros nada más lo dicen que tiene ramas así. En este caso vamos a usar esa referencia y tenemos una de las más importantes, que aquí va a tener una anastomosis con el ganglio óptico por medio del nervio petroso profundo menor, que viene siendo del glosofaringio para la parótida y son fibras motoras parasimpáticas. Otro es una anastomosis con lo que viene siendo la arteria meningia media, es esta chiquita, recuerden que pasa por el ojal, y también la arteria maxilar, que es esta. Existen algunos anastomosis con el nervio dentario inferior, que viene siendo este de aquí, que también se llama alveolar inferior. Para la región parotidia tenemos primero algunos filetes para lo que viene siendo la glándula parótida. Aquí estamos viéndolo en la región parotidia, de la glándula parótida. Y estos nervios son del 7 en realidad, pero no hay una imagen con los otros. También hay un ramo comunicante para el plexo perivascular de la carótida externa, para la articulación temporomandibular, que se encuentra aquí. También hay una comunicante con el facial, que confiere fibras sensitivas al facial. Y tenemos los ramos cutáneos. Para esto tenemos que irnos a la anatomía de superficie, vamos a ponerle una oreja, en la cual vamos a ver que va a inervar el trago y el lóbulo de la oreja. Y no nada más se queda ahí afuera el aurículo temporal. Da algunas ramas para lo que viene siendo el conducto auditivo externo y también la cara lateral de la membrana timpánica. Si viéramos de nuevo el aurículo temporal en esta imagen, es este de aquí. Perdón, este. A ver, otro de la división posterior es el nervio alveolar inferior. Este es una rama terminal, ya no es colateral, y viene siendo este, que está seccionado. Si vemos esta imagen donde se ve el ganglio óptico, el alveolar inferior es el mismo que el dentario inferior. Ahora, tiene varias ramas colaterales. La primera es la comunicante para el auriculotemporal, que no se ve en ningún dibujo, solo en la referencia. Un ramo comunicante para el nervio lingual, que es este chiquito. ¿Se vio cómo se puso? Ahí está. Este vendría siendo el origen 1, que viene siendo en cuanto se separa en alveolar inferior y lingual. Y también se dice que hay un origen secundario, que va a ser aquí,
antes de que entre al agujero dentario inferior. Pero nada más es como algo curioso. El que sí nos importa más es que va a tener una rama para el músculo miloioideo, que es este de acá. Y en la cara interna lo podemos ver aquí, saliendo justo antes de que el alveolar inferior se introduzca en el agujero alveolar inferior. Y podemos ver que va a inervar al músculo miloioideo, por eso se llama así, pero también le va a dar unas fibras al músculo digástrico, pero su vientre anterior. Otra vez aquí lo tenemos, ya rápido porque ya lo vimos, pero ahora vamos a ver que se divide en dos ramas terminales, un nervio incisivo y un nervio mentoniano. Para esto tenemos que reconstruir el nervio porque pues, está dentro de la mandíbula y lo tendríamos así. La rama incisiva es esta de acá pequeña y se va a ir hacia lo que vienen siendo los incisivos. Y la rama mentoniana se va a continuar como se conoce comúnmente el nervio mentoniano. Y pues va a ser para la mucosa y piel del labio inferior. También se va a ir un poco a la mejilla, a la encía vestibular de los premolares y a la piel del mentón, porque el agujero mentoniano sale cerca de lo que viene siendo el mentón. Aquí tenemos de nuevo la imagen donde se ven todos los nervios superficiales, vendría siendo este. Y algo importante del nervio mentoniano es de que se anastomosa con el nervio marginal del facial, o sea el nervio craneal 7. Pero para verlo necesitamos otra imagen que va a quedar acá y aquí está. Este es el nervio marginal del 7 o del facial y se anastomosa con el nervio mentoniano. Otra rama terminal es el nervio lingual y el nervio lingual, ya es el último que vamos a ver, va a ser este de aquí. Podemos ver que baja por delante y dentro del alveolar inferior, entre el pterigoideo medial y la cara medial de la mandíbula. La mandíbula estaría acá al lado, más lateral. Y pasa por encima de esta glándula, que es la glándula submandibular, terminando así en un ramillete para la mucosa lingual y la glándula sublingual, que es esta. Ahora el 5.3, el nervio lingual, ¿con qué ganglio se relaciona? Con el ganglio submandibular, que es este. Y aquí tenemos las glándulas que habíamos dicho, submandibular y sublingual. Ahora el nervio lingual tiene varias colaterales, que están nombradas acá. De las más importantes es que tiene una anastomosis con el nervio cuerda del tímpano. Mientras que este lleva el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, el lingual lo va a llevar pero en sensibilidad. También hay ramos comunicantes para el músculo miloioideo, para el nervio alveolar inferior y comunicante también con el 12º par craneal, el hipogloso, además de dar filetes aferentes para el ganglio submandibular, que es el chiquito de aquí abajo. Una vez más vemos el nervio lingual y vamos a ver que sus terminales van a terminar en lo que viene siendo la parte anterior de la lengua y también tiene algunas ramas submucosas de la lengua, como las de Weber. Aquí con fibras parasimpáticas postganglionares para las glándulas salivales, así las va a inervar como tal. Aquí tenemos el dibujo de la lengua, vemos que los 2/3 le corresponden al trigémino, al nervio lingual, 5.3, pero en sensibilidad. En cuanto a gusto, sería el facial. Y pues acá ya sería el glosofaringio y el vago. Ya para finalizar vamos a ver los núcleos del trigémino. El primero que vamos a ver es el motor del 5. Aquí es importante saber, bueno, esto ya constituyen el origen real del trigémino, todos estos núcleos que vamos a ver a continuación. El motor del 5 está aquí pintado de rojo y bueno, se encuentra en lo que viene siendo la porción lateral del tegmento del puente. ¿Qué es el tegmento del puente? Vamos a ver este corte. Este es sacado de López Antúnez, lo usamos en la universidad, y podemos ver que el tegmento es esta parte. Constituye un área del puente en la cual hay muchos axones
que forman los fascículos y muchos núcleos. Este es el tegmento. Está delimitado por los pedúnculos cerebelosos medios, más que nada. Y por atrás del acueducto. Y por atrás con el acueducto mesencefálico o conducto mesencefálico. También podemos ver que el núcleo motor está aquí de amarillo y como vimos al inicio de los videos, las fibras motoras son más pequeñas que las sensitivas. Este corte del puente se llama nivel aparente del 5. Además podemos ver un núcleo que es el núcleo supratrigeminal. Según el Fitzgerald, está acá arriba de lo que viene siendo el polo superior del núcleo motor del 5. ¿Y para qué sirve el supratrigeminal? Mientras que el motor del 5 sirve para inervar a los músculos de la masticación, el supratrigeminal es un nódulo de lo que viene siendo la formación reticular y se encarga de generar un patrón de ritmo de masticación. Entonces, si hay una parte que es involuntaria, que es este núcleo, existe una voluntaria que está dada por lo que viene siendo fibras corticonucleares de cada corteza motora. Entonces, una corteza motora derecha va a inervar a lo que viene siendo a los núcleos motor del 5, tanto derecho como izquierdo. Pero es más hacia el contralateral, es decir, que la derecha, la corteza derecha, inerva más a lo que viene siendo el izquierdo. Y este es el tallo cerebral en una vista dorsal. Ahora, aquí vamos a ver lo que viene siendo la inervación del motor del 5. Lleva una eferencia visceral especial. Este es su tipo de información. ¿Por qué? Porque es para los músculos del primer arco branquial, que son los de la masticación. Los principales de la masticación son el temporal, el macetero, los pterigoideos lateral y el medial. Pero además también va a inervar a otros músculos como el tensor del tímpano, el vientre anterior del digástrico, el tensor del dulo del paladar y el hemiloioideo. Como vimos anteriormente, varios de estos los inerva el nervio 5-3. Ahora pasamos a los sensitivos. El nervio trigémino tiene varios núcleos sensitivos. Tenemos este de acá arriba, que es el mesencefálico, el cual vamos a ver ahorita. Y este se va a encontrar en el mesencéfalo, como su nombre lo indica, pero lateral a la sustancia gris periacueductal. De nuevo tenemos un corte a nivel de los colículos inferiores, según el López Antúnez. Y vemos que la sustancia gris periacueductal vendría estando por aquí, pero no la dibujó López Antúnez. Ya están libros más nuevos. Y viene siendo estas pequeñas bolas azules, el núcleo mesencefálico del 5. Caudalmente se va a continuar con el principal. Y bueno, este dibujo está inspirado en el Fitzgerald. Casi todos los pintan continuos, nada más le ponen separaciones. Algo importante del núcleo mesencefálico del 5 es que tiene neuronas que son homólogas a las del ganglio dorsal. ¿Por qué? Porque son neuronas monopolares sensitivas primarias. Son las únicas, hasta ahora que se sabe, que se encuentran en sistema nervioso central, siendo que estas neuronas siempre se encontraban en ganglios, hacia afuera, como los del ganglio raquídeo. Algo importante también es de que todos los núcleos sensitivos del trigémino constituyen a la columna ASG, que significa aferente somática general. Es decir, la información es hacia afuera, pero no es especial, es para sensibilidad, en este caso, general. Nos vamos a este dibujo de nuevo. El núcleo mesencefálico del 5 va a tener prolongaciones periféricas y centrales. Las periféricas las va a dar a través de raíces sensitivas. Por ejemplo, algunas van a ir por el nervio mandibular. ¿Para qué? Porque van a llevar lo que viene siendo información de receptores de estiramiento que están en los usos musculares. Estos para los músculos masticatorios. Otros van a irse por el maxilar y el mandibular, pero van a ir hacia lo que viene siendo las terminaciones de Ruffini, que son receptores de estiramiento. ¿Para qué? Para los ligamentos periodontales suspensores de los dientes. ¿A qué queremos decir con esto?
que el núcleo mesencefálico del 5 se encarga de la información propioceptiva, presión y sinestesia de lo que vienen siendo los dientes, periodontio, paladar duro, cápsulas articulares, como la de la articulación temporomandibular, impulsos de receptores de estiramiento de los músculos masticadores, que ese viene siendo más del mandibular. Y bueno, más que nada el núcleo mesencefálico se relaciona con mecanismos para controlar la fuerza de la mordida. Y las prolongaciones, estas que vemos, forman el fascículo del núcleo mesencefálico del 5. Ya vimos las prolongaciones periféricas que van a salirse a lo que viene siendo la cara por los nervios 5.2 y 5.3. Y ahora siguen las centrales. Estas neuronas aferentes van a descender por un tracto que se llama de Probst. Este tracto va a estar comunicado, pues acá como vemos, el mesencefálico, el núcleo mesencefálico. ¿Y con quiénes va a contactar? Con el núcleo supratrigeminal, el motor del 5, el principal del 5, que también es sensitivo, perdón, y el núcleo posterior del 10 o dorsal del vago. La mayoría terminan en el supratrigeminal, pero ¿de qué nos sirve esto? Bueno, también viendo otro texto, esto es del Fitzgerald, dice que va hacia el cerebelo y a la formación reticular. ¿Por qué? Porque este tracto de Probst, que viene siendo el conjunto de las prolongaciones centrales de estas neuronas, van a tener que ver con la coordinación de los movimientos bucales que tenemos aquí. Después, el segundo núcleo que vamos a ver de la columna SG es el principal del 5. Este se va a encontrar a nivel del puente y va a estar lateral al núcleo motor del 5. Recordemos que el principal del 5 es este. Es el azul, este es el motor, el amarillo, y caudalmente se va a continuar con el espinal del 5. Entonces el mesencefálico se continúa caudalmente con el principal y el principal con el espinal. ¿De qué se encarga este núcleo? Procesa información táctil, que es discriminatoria, también llamada epicrítica, y también presión. ¿De qué viene siendo esto? Pues de lo que inerva el trigémino, que es la cara y la cavidad buconasal. Esta es una información exteroceptiva, al igual, o sea, toda la ASG es exteroceptiva. Por último, tenemos este núcleo, que es el espinal del 5, y es el más largo de los tres. Podemos ver que se extiende desde el puente hasta lo que viene siendo la médula espinal. Llega hasta el segmento 2 o 3, según el Fitzgerald y el Afifi. Y lo que va a hacer es compactar a la médula espinal. Hay un dibujo del Fitzgerald donde se ve cómo las láminas de Rexel se compactan porque el espinal del 5 llega hasta estos segmentos medulares. Y bueno, López Antúnez nos da estos tres cortes, que es lo que viene siendo la médula oblongada al nivel de la porción cerrada, médula oblongada, porción abierta, porque aquí está el cuarto ventrículo, y lo que viene siendo el surco medulopontino, porque aquí está la emergencia de los pares craneales 8 y 7. El 6 estaría por acá adelante. ¿Y cuál es el espinal? Estos azules más oscuros. Este de aquí y este de acá. Vamos a ver que el espinal del trigémino o el espinal del 5 también se va a dividir en tres porciones, que son estas. La primera va a ser la porción oral, la cual se va a encargar de la sensibilidad táctil, del tacto de la mucosa bucal y la región orofacial. También tenemos después la interpolar, que es la mediana, la del medio. Esta va a encargarse de la sensibilidad táctil y dolor dental. Y aparte tenemos la porción caudal, que este se parece más al sistema anterolateral porque tiene que ver con el dolor y la temperatura de la cara.
El Fitzgerald dice que estos son superiores o porción superior y el caudal es porción inferior. Ahora tenemos este recuadro en el cual tenemos que el núcleo espinal del 5 tiene varias aferencias. Las primeras son las del trigémino. ¿Por qué? Porque los nervios trigeminales llevan esa sensibilidad a este núcleo. Todas estas de azules son del trigémino en especial. También tenemos una eferencia de los vagos y, bueno, del vago y lo que viene siendo el glosofaringio, que son el noveno y el décimo par. Y estos van a ser más que nada de mucosas como de la trompa auditiva, del oído medio, la faringe, la laringe. Y más que nada están relacionadas, por ejemplo, con procesos inflamatorios agudos, según el Fitzgerald, lleva esa información. Y pues los somas, que vienen siendo ocupan los ganglios sensitivos inferiores de los nervios glosofaringio y vago. Es decir, ahí están esas neuronas. Pero van a llevar la información hacia el núcleo espinal del 5, o sea, no es exclusivo del trigémino. También influyen el noveno y el décimo, y aparte tenemos que hay inervación hay una aferencia de los cervicales, porque nos falta la inervación de lo que viene siendo la parte posterior de la cabeza y del cuello. Eso se lo va a suplir las fibras nerviosas de los cervicales contactando al núcleo espinal del 5. Algo que también nos habla el Fitzgerald son estos tractos. Está sencillo, nada más hay que ver que el núcleo espinal del 5, con su región oral, interpolar y caudal, van a juntar todas sus fibras. Al juntar todas sus fibras, se va a formar lo que se llama el tacto trigémino talámico. Después, el principal del 5 va a juntar todos sus axones y ahora van a juntarse junto con los del trigémino talámico y esto se va a llamar lemnisco trigeminal. ¿Por qué es importante esto? Porque este lemnisco trigeminal, que lleva toda la información de la cara y cuello, va a llegar al núcleo ventral posteromedial del tálamo, que es el homólogo, bueno, más bien viene siendo como la parte más media del núcleo ventral posterolateral. Es decir, el tálamo tiene el núcleo ventral posteromedial y el posterolateral. Toda la sensibilidad de la cara llega al medial por el trigémino y al lateral llega toda la sensibilidad del cuerpo. Es por eso que tienen como una relación homóloga el sistema anterolateral, columna dorsal y el núcleo y el lemnisco trigeminal. Por último, tenemos esta parte que nos pone Fitzgerald, en el cual nos dice que aquí tenemos la formación reticular. Esta es la medida del RAFE, el núcleo magno del RAFE, que se relaciona con el óvex, el núcleo reticular central, la formación paramediana, es toda esta, formación reticular paramediana, y la formación reticular lateral. ¿Para qué nos sirve todo esto si estamos hablando del trigémino? Pues porque existen unas fibras que se llaman fibras trigémino reticulares que van a contactar o van a hacer sinapsis con lo que viene siendo la formación reticular parvocelular. Esta es la formación reticular lateral, la más grande. ¿Y por qué se llama parvocelular? Pues tiene células pequeñas. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Para despertar. Es decir, cuando alguien nos abofetea, o por ejemplo, cuando olemos algo irritativo de las fibras trigeminales, como el amoníaco, esto hace que se contacte las fibras trigémino-reticulares con la formación parvocelular y así nos despertemos. Es como una relación que pone el Fitzgerald. Y pues sería todo del trigémino del video de hoy. Muy largo, muy extenso, pero espero que les haya servido de algo.